Como os decía, muchísimas gracias por participar en esta jornada de nuestra oficina Acelera Pyme. Muchas gracias por dedicarnos un ratito de vuestro tiempo. Antes de comenzar con la jornada, voy a hacer una pequeña presentación de en qué consiste. A estas alturas ya, pues me imagino que muchas de las personas que estáis, si habéis participado en jornadas, ya conocéis el programa Acelera Pyme, pero bueno, os lo comento otra vez. Las oficinas Acelera Pyme son una red de oficinas que ha puesto en marcha el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de la entidad pública Red.es. Estas oficinas están cofinanciadas con fondos FEDER de la Unión Europea y su objetivo es dinamizar y acelerar el proceso de transformación digital de pymes y profesionales. Lo que estamos haciendo es poner en valor las nuevas tecnologías. ¿Qué es lo que estas nuevas tecnologías pueden hacer por nuestros negocios para que sea más fácil trabajar, obtener mejores resultados, etcétera? ¿Qué estamos haciendo? Pues bueno, principalmente estamos haciendo jornadas divulgativas en las que ponemos, como os comentaba, en valor estas nuevas tecnologías y os hablamos de los beneficios que pueden aportar a nuestros procesos de negocio. También estamos ofreciendo un servicio de asesoramiento y acompañamiento para todas aquellas pymes que tengáis problemas en vuestro proceso de transformación digital para intentar ayudaros a solucionar las dudas, los problemas e incidencias que podáis tener durante este proceso. Y por último, intentamos ser un agente activo dentro del programa de ayudas del Kit Digital. Lo que queremos ser es un puente entre las empresas beneficiarias y los agentes digitalizadores, que son las empresas que proveen de las soluciones tecnológicas que tenéis a vuestra disposición en el marketplace del Kit Digital. Tenéis toda la información al respecto en nuestra página web, oap.ingenieriac.eus, y tenéis ahí en esta página web nuestro contacto a través de correo electrónico y a través de teléfono. Para la jornada de hoy, pues bueno, vamos a tratar un tema del que estamos constantemente oyendo hablar: Big Data, Data Science, analítica de datos, Machine Learning. Son conceptos que, que los oímos frecuentemente, pero que igual no tenemos muy claro en qué consisten. Y para aclarar todo esto tenemos con nosotros hoy a Pablo Cebrià, que es CEO en Todo es Data. Pablo me comentaba que os sintáis libres para participar, para interrumpir, levantáis la mano y yo os daré paso para que podáis abrir el micro y podáis plantearnos las dudas o consultas que os puedan surgir, ¿vale? Así que nada, Pablo, todo tuyo, adelante, cuando quieras. Pues muchísimas gracias y buenos días a todo el mundo. Efectivamente, os invito a abrir micro y preguntar. Comentábamos anteriormente, antes de que entrarais en la llamada, lo difícil que es conseguir que participe la gente que viene a estos seminarios, ¿no? Y os animo a hacer todo lo contrario. De hecho, si os parece, empezar con una pregunta para vosotros, para el que quiera contestar. Y es si trabajáis con datos, ¿no? Si trabajáis en vuestra empresa con datos, si los estáis utilizando, si entendéis alguno de estos conceptos de los que vamos a hablar hoy. ¿Alguien se anima? Venga, vamos a abrir el micro, levantar la mano y yo os doy paso para que podáis hablar. Pues si nadie se anima, vamos a empezar con la presentación. Debéis estar viendo mi pantalla ahora. Confirmádmelo, por favor. Pablo, que tenemos a Fer que nos quiere... Fer. Pues vamos, adelante, Fer. Tienes que conectar el micro, Fer, y ya tienes autorizado para hablar. ¿Ahora se me escucha? Perfectamente, Fer. ¿Qué tal? Buenos días. No, buenos días. Yo trabajo con datos. Bueno, en la empresa sacamos datos de máquinas e intentamos tratarlos. Qué bueno. Intentamos hacer algo con ellos. ¿Tenéis algún equipo de datos específico en la empresa o es más iniciativas individuales? Bueno, en algunos proyectos nos suelen pedir este tipo de operativas pues para sacar tiempos de ciclo máquina, etcétera. Y cuéntanos un poco, Fer, porque quizá en el imaginario colectivo pensamos que el dato solo se puede utilizar si te llamas Google, Amazon o Facebook, ¿no? Cuéntanos un poco qué haces, ¿no? Y supongo que vuestra empresa será muy distinta a estas tres que acabo de nombrar, ¿no? Sí, no tiene nada que ver. Nosotros fabricamos, estamos metidos en el mundo de es una ingeniería que fabrica máquinas y en nuestras máquinas pues las solemos preparar para que tengan, pues para que externamente tengan datos, o nosotros los preparamos pues una serie de paneles donde tengan información. Esto era una tendencia que se veía venir hace años. Pues no sé, pues igual te hablo de hace 6, 7 años y bueno, nosotros hemos estado desarrollando un poquito, pues hemos estado preparando, sobre todo preparando
la operativa con esos datos, cómo acceder a ellos. Luego hay gente que te pide que se los prepares, que ellos ya se encargan de hacer lo que sea, y otra gente que quiere que le prepares tú algo. Entonces, bueno, hemos ido viendo las tecnologías que se van utilizando y, bueno, poco a poco intentando hacer cositas. Tremendo, Fer, pues muchas gracias por compartirlo. No sé si... La verdad que creo que es muy bueno empezar así, ¿no? De desmitificar el mito, ¿no? No es solo empresas digitales de Nasdaq 100 que pueden utilizar estas herramientas, sino empresas de ingeniería que además tienen infinidad de aplicaciones, ¿no? A nivel de mantenimiento predictivo, a nivel de business intelligence, la cantidad de casos de uso que pueden haber en vuestro sector, sí. Es por donde va tirando y, bueno, pues es una petición que van haciendo continuamente los... Pues es que yo como ando o sea, nosotros no solo hacemos máquinas, sino también, pues no sé, por ejemplo, ahora estoy en un proyecto con una fábrica pequeñita de yogures que quieren conocer, en este caso quieren conocer el proceso que ahora lo hacen de una manera más o menos manual, tenerlo un poco registrado y ver dónde pueden mejorar. Tampoco, o sea, no todos son empresas, como dices tú, estilo Google y demás, sino que son empresas pequeñitas que están empezando a preocuparse por el dato, o sea, por qué hacer con los datos que tienen. O sea, no hace falta que sean empresas gigantonas como un CAF o no sé, por decir una, que tengamos por aquí cerca, ¿no? Son empresitas pequeñas que, bueno, gracias a la labor que vais haciendo, sobre todo vosotros, me refiero a pues todo el colectivo de, pues no sé, el SPRI, Escuela de Ingenieros, etcétera, pues bueno, las charlas que se les dan van calando y saben que tienen una oportunidad de mejora grande. Ojalá, Fer. Sí. Yo lo noto, vamos, porque hace años no hacía ni caso. Hace años no tenían esa inquietud y ahora pues se va viendo que se tiene. Ya te digo, una empresa pequeñita que son 6 operarios, pero que fabrican yogures y les salen muy ricos. Quieren mejorar. Veremos hoy varios casos de uso también de empresas pequeñas. Perdona por la parte que me toca y dándome por aludido, y muchísimas gracias por decir que nuestro trabajo está calando y que está surtiendo el efecto que intentamos que surta. Es que ricasco, Fer. Sí, no, es que es verdad porque, pues claro, la gente cuando no conoce algo, pues no puede pedirlo o no puede inquietarle ese tema. La gente escucha, pues ahora está muy de moda ChatGPT y demás y se cree que hay magia por ahí, pero al final todo esto tiene un trabajo detrás que, bueno, que vosotros hoy me imagino que daréis a conocer más, de una manera más, no sé cómo decirlo. Bueno, hoy intentaremos, Fer, hay demasiado dicho y hablado sobre el mundo del dato. Muchísima información, ¿no? Además, dado desde 1000 perspectivas distintas, a veces muy técnico, a veces menos técnico. Hoy vamos a intentar despejar algunas de las dudas principales, pero como entendemos que la mayoría de los que estáis aquí no trabajáis directamente el dato, ni sois gente técnica, que todos somos ingenieros, ¿no? Pero que no sois técnicos del dato, vamos a intentar dar una perspectiva mucho más orientada a la visión de negocio, ¿vale? A cómo desarrollar una estructura / estrategia organizativa que nos permita sacar el máximo potencial de un activo que cada vez cobra más valor, que es el mundo del dato. Ha dicho Fer unos ejemplos, al final de la sesión veremos otros ejemplos también de empresas, también de pymes, de entre 20, 100 trabajadores que están utilizando el mundo del dato, ¿no? Cada vez y cada vez más. Entonces, si os parece, empezaremos viendo un breve índice de lo que vamos a hablar hoy, que vamos a dividir la sesión en 6 puntos principales, ¿vale? Veréis que tiene una carga teórica importante porque es fundamental, ¿no? Empezar a despejar de todo ese ruido que hay en Internet, de todo eso que vais leyendo de Big Data, que además es un término demasiado manido, el Big Data. Entonces, nos centraremos esas primeras 30-35 minutos en sentar un poco las bases para que estemos hablando de lo mismo y no haya malentendidos, ¿no? Entonces, empezaremos por el por qué ahora, ¿no? ¿Qué ha pasado en los últimos, más o menos desde el 2014, para que todo el mundo esté hablando de datos, cada vez se hable más, para que Harvard Business Review diga que Data Scientist es el trabajo del siglo, para que tengamos un Chief Data Officer en la Casa Blanca y para que tengamos hoy ChatGPT y DALL-E que lo está petando, ¿no? Y es todo el contenido que vemos en LinkedIn y en redes sociales es de ChatGPT, ¿no?
Pasaremos luego a hablar un poco de los conceptos básicos. ¿Qué es Big Data y qué no es Big Data? ¿En qué se distingue Big Data del Data Science tradicional? Hablaremos un poco de Machine Learning y podemos tocar incluso qué es un Data Warehouse, qué es un Data Lake, que son conceptos también que están un poco a veces en que se entran en muchas dudas, ¿no? De para qué se utilizan y cuándo. Entendidos estos conceptos básicos, ya empezaremos a hablar de la empresa, ¿no? ¿Y qué es una empresa data-driven? ¿Qué es y qué no es una empresa data-driven? ¿Cuáles son los procesos que se tienen que dar en una empresa para poder asentir que es una empresa guiada por el dato? Pasaremos luego a uno de que es uno de mis conceptos favoritos dentro del mundo del dato, ¿no? Que es la madurez analítica, ¿no? Y cómo una empresa evoluciona desde una empresa que no utiliza datos hasta una empresa que apoya partes de sus procesos enteramente en datos, ¿no? Y todo ese camino que tiene que recorrer para no empezar por la casa por el tejado, sino ir poco a poco construyendo ladrillos que le permitirán tomar más y mejores decisiones de una forma más rápida y más ágil, ¿no? Explicados estos 4 puntos, digamos, más conceptuales o teóricos, hablaremos ya del producto de datos. El producto de datos entendido como esa solución que encapsula un análisis de datos con una predicción y que básicamente nos lleva desde el dato en crudo hasta el insight o conocimiento o acción que vamos a tomar en base a ese análisis de datos, ¿no? Y por último hablaremos brevemente de 4 consejos que se pueden dar a personas que están empezando, empresas que están empezando, de cuáles son esos primeros pasos, ¿no? Por los que tienen que pasar, sí o sí, ¿no? Y eso será el último punto que trataremos. En el punto número 5 veremos casos de uso concretos de los diferentes niveles de productos de datos que hay. Y antes de empezar, volver a insistir en que está el micro abierto para todos. Estoy muy acostumbrado a dar clases en varias universidades y me gusta mucho que haya interacción de las personas que participan porque dinamizan mucho y me sacan un poco del discurso, que al final es también lo que buscáis, ¿no? Ir un poco al caso concreto de vuestra empresa. No tengáis miedo en preguntarlo, ¿de acuerdo? Empezaremos por qué ahora, ¿no? ¿Esto viene de 2014 o es anterior? Realmente es muy anterior, ¿no? El concepto de data science y análisis de datos nace más o menos en los años 60 en publicaciones académicas y científicas y luego pasa durante 3 décadas por lo que llamamos la época oscura de la ciencia de datos, ¿no? En la teoría estaba claro que había que hacer, pero en la práctica no estaban las herramientas disponibles para poder llevar toda esta idea de analizar cantidades masivas de datos a la práctica, ¿no? Y principalmente era por la falta de 3 herramientas muy concretas, ¿no? Tres bloques de herramientas muy concretas. El primero de todos era el almacenamiento y procesamiento de datos. Ahora estamos hablando de que tenemos herramientas como por ejemplo Azure, como por ejemplo AWS, Google, que han democratizado, y es una palabra que odio, ¿no? Pero han hecho muy accesible y de una forma relativamente económica, fácil y con unos pocos clics a montarte en la nube una capa de almacenamiento tremenda, como digo, a un precio asequible y muy fácil de utilizar, ¿no? Estas herramientas permiten que a la partir de ahora tengamos petabytes en la nube de una forma muy rápida, muy sencilla, pero una vez están los datos ahí, seguimos teniendo un montón de datos que, por ejemplo, vienen del ERP o que vienen del CRM o que vienen de la web, que son datos pues, que suelen estar muy desordenados, que tienen, por ejemplo, clientes duplicados, artículos triplicados, que las ventas aparecen 3 veces porque vienen de 3 tablas distintas, ¿no? Entonces, hemos solucionado una parte y es que ahora tenemos una forma muy fácil de almacenar esta información, pero necesitamos un segundo bloque, ¿no? Y es una serie de herramientas que nos permitan preparar estos datos, de duplicar los clientes, de triplicar los artículos, darle una cierta coherencia a esas ventas para que aparezca una vez si es una vez y 2 si son 2, ¿no? Y aquí tenemos otro montón de herramientas que lo que hacen es justo esto, ¿no? Trabajar con muchísima información y darnos cierta flexibilidad a la hora de ordenarla de la forma más conveniente para su explotación. Explotación que luego vendrá en forma de un business intelligence o vendrá en forma de un algoritmo predictivo, etcétera, etcétera, ¿no? Y en el tercer bloque, digamos que tenemos esas herramientas que nos permiten, una vez está almacenado el dato y preparado para su explotación, llevarlo a la fase más de consumo del usuario en forma de análisis. Tenemos herramientas de mercado que conocemos todos. Tenemos Power BI, tenemos Tableau, tenemos Kulik, tenemos Looker, etcétera, etcétera, y un montón de herramientas más, ¿no? De hecho, en este botón, que os lo voy a enseñar ahora porque es súper curioso, ¿no? Y decidme por favor si veis la pantalla porque yo no sé si se va a ver. Sí se ve, ¿verdad? Sí, MapTrack. Perfecto. MapTrack, perdón. Pues esto es un mapa que se hizo en 2021 y que sigue cambiando. No he encontrado, por desgracia, la actualización del 2022 porque no la he hecho, ya se cansó. Esto es
el terreno de juego de las herramientas analíticas, ¿no? Aquí estamos viendo cuántas, no sé, 600, 700 herramientas, algunas muy genéricas, otras muy de nicho, para tratar el dato. Aquí englobamos esos 3 bloques que os decía y muchos más, ¿no? Pero como podéis ver es que es abrumador, ¿no? Hay demasiadas herramientas y también es un poco lo natural cuando estamos en un mercado, segmento que está explotando, ¿no? Que hace falta cubrir tantas necesidades puntuales que no estaban cubiertas. Lo que iremos viendo con el tiempo seguro es que estas herramientas empiezan a fusionar, algunas desaparecen, otras crecen mucho y abarcan más casos de uso de lo que tienen en la actualidad. Y sobre todo daros un poco tranquilidad que esto os deseo que no tengáis que enfrentaros a ello en vuestro día a día, ¿no? Estos son herramientas muy útiles para la gente que trabaja el dato, ¿no? Para los analistas, científicos, business analysts. Para vosotros tenéis que saber que, bueno, las herramientas están ahí, hay muchas, cada vez habrán más mejores hasta que finalmente hayan unas pocas que dan mucha funcionalidad, pero creo que refleja muy bien cómo ha explotado el mundo del dato, ¿no? Y ahora sí, volvemos a las slides que las estaréis viendo otra vez, ¿no? Sí, voy a confiar en que sí. Sí, sí, se ve bien, se ve bien. Junto a las 3 explosiones que os acabo de comentar en cómo las herramientas permiten hoy, sobre todo a partir de 2005, 2006, con algunos conceptos teóricos que fueron revolucionarios y empezaron a permitir este tratamiento de grandes cantidades de datos a una velocidad mucho más ágil, se suma una que para mí es la más importante, y es el cambio organizacional en cómo se toman las decisiones. Hay un concepto que acuñó Amazon, ¿no? Que se llama hypo, como un animal, hipopótamo, que básicamente lo que hace es reflejar que hasta entonces las decisiones se tomaban por aquella persona que estaba mejor pagada, ¿no? Básicamente los jefes, ¿no? La persona con una paga más alta, barra más experiencia, tomaba las decisiones. Ese paradigma parece que está empezando a cambiar. Ahora lo que vemos es que cada vez más y más y más se toman decisiones basadas en el dato y se huye de una experiencia que no se apoye en un dato concreto. Esto, evidentemente, no pasa en todas partes. Siguen habiendo muchas empresas que siguen apoyándose en la experiencia. No digo que sea malo apoyarse en la experiencia, pero hay muchas más cosas en las que podemos apoyarnos además de la experiencia, ¿no? Y esto se refleja, el otro día en una búsqueda en LinkedIn, estuve buscando puestos que están relacionados con el mundo del dato, ¿no? Y ver qué números aparecen. El Data Analyst, por ejemplo, un puesto, yo diría que es dentro del equipo específico de datos el que más peso está cogiendo últimamente, salían 2,5 millones de resultados. Este número es una barbaridad. Si queréis poner ingeniería industrial y a ver cuántos salen, ¿no? Es una auténtica barbaridad. Solo en Estados Unidos salían 500.000. Data Scientist es un puesto tremendamente concreto. Hablamos de una persona que es literalmente un científico, ¿no? Imaginar que buscamos un científico, no sé, un biólogo, ¿no? Y que nos salen 500.000 de resultados. No lo vamos a ver. Esto no va a ocurrir, ¿no? Van a haber muchísimos menos. Solo en Estados Unidos salieron 430.000 el año pasado. Son números que se escapan un poco de la lógica de todos los demás verticales, marketing, finanzas, ventas, porque realmente está cogiendo muchísimo, muchísimo peso, ¿no? Y en esa pata de interconexión entre el mundo del dato y el mundo del negocio, existe un perfil muy concreto que se llama el Business Analyst, ¿no? Que digamos que es ese traductor, disculpadme, ese traductor que conoce la vertical, conoce el departamento de marketing, el departamento de ventas, la que sea, ¿no? Pero aparte conoce las herramientas analíticas que pueden prestar valor a estos departamentos, ¿no? Casi 7 millones de puestos. Es una muestra clara de que la forma en que se toman las decisiones, o al menos la importancia que se le está dando al dato, ha cambiado radicalmente en los últimos años. En 2015, Data Analyst tuvo un 15.000% de incremento en los puestos publicados en LinkedIn. Un 15.000. No sé qué otro ejemplo puedo poneros que resuene, ¿no? Cuando hablamos de un 15.000% de incremento, está claro que algo ha pasado, ¿no? Y ese algo ha pasado en empresas que tomamos muchos como referente, pero pensamos que nunca llegaremos, ¿no? Los Google, Amazon, Facebook, Twitter, Tesla, etc. Por suerte, cada vez más empresas de nuestros tamaños están empezando a utilizar estas soluciones. Eh, y creo que es interesante ver que no han entrado 500.000
de data scientist en Amazon y Tesla, ¿no? Están entrando en muchos más sitios, están entrando en muchas más empresas, están transformando muchos más modelos de negocio y, ¿por qué no?, los de las personas que están en esta llamada, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco de estos conceptos, ¿no? Ahora ya hemos hablado de por qué ahora más o menos entendemos que ha habido una explosión tecnológica que nos permite sustentar todos estos proyectos, pero vamos a hablar un poco del concepto, ¿no? ¿Qué es ciencia de datos? La ciencia de datos es un concepto que nace en el mundo de la empresa, ¿de acuerdo? Y que conjuga tres elementos claves. Una de ellas es la ciencia computacional o que lo que tradicionalmente hemos llamado IT, ¿vale? Arquitectura, programación, etcétera, etcétera. Por otro lado, junta la matemática y la estadística. Si todos somos ingenieros, todos hemos tenido estadística 1 y 2, ¿vale? ANOVAs, etcétera, etcétera. Y por último, que yo diría que es quizá el más importante, porque un científico de datos, perdón, una persona que tenga computer science y estadística, lo que es un ingeniero de machine learning, hablaremos luego de lo que es, pero no hablamos de data science hasta que no metemos el tercer pilar, que es conocimiento del dominio. Una persona que sepa ciencia computacional, matemática y estadística y tenga ciertas nociones de marketing, podrá hacer data science para marketing. Sin esto, lo que haremos son proyectos curiosos. Y ya sabéis que la curiosidad de la empresa es muy cara, ¿no? Tenemos que tener claro cuál es el objetivo al que se quiere alcanzar y para tener claro ese objetivo tenemos que tener cierto conocimiento del dominio. Tener muy claro el concepto de que no hay data science si no hay datos y un objetivo final, un insight, una acción, algo a lo que quieres llegar. Si nos quitamos este insight y nos dedicamos a investigar, tendremos una universidad, tendremos un departamento de matemática aplicada en la universidad que sea, ¿no? Si no tenemos claro que este proyecto sí o sí tiene que tener un objetivo final de retorno de la inversión, de mejora de los procesos, etcétera, no estamos hablando de data science. Entonces, por eso cada vez cobra más importancia el punto que veis aquí en naranja, ¿no? El tema de la cultura. Sin una cultura organizativa que persiga conseguir retornos de estos datos, que priorice el tratamiento, cuidado y explotación del dato, que facilite unos liderazgos que sean flexibles con el dato, sin esa cultura que tenga muy claro que el dato ha venido para traer negocio y no para resolver curiosidades, es muy difícil que hablemos de data science. ¿Vale? Entonces, lo dicho, es data science, entenderlo como esa conjugación de tres capacidades clave: computer science, estadística y matemática y conocimiento del dominio. No olvidéis nunca este, ¿de acuerdo? Machine learning es otro de los conceptos que están en boga de todos, ¿no? Se habla muchísimo de machine learning, ahora estamos viendo ChatGPT, estamos viendo DALL-E, esto es machine learning, no lo es. Es lo mismo machine learning que inteligencia artificial. Básicamente una inteligencia artificial, que hay infinidad de familias, lo que hace es simular muy mal algunos de los procesos mentales de los seres humanos, ¿no? Computación, anticipación, etcétera, etcétera, ¿no? Y dentro de esa inteligencia artificial, que como digo, hacen muy mal labores complejas, pero muy bien labores únicas, tenemos un montón de familias y una de ellas es Machine Learning. Dentro de inteligencia artificial tenemos la robótica, tenemos el procesamiento del lenguaje natural, que como digo ahora está muy de moda con ChatGPT, visión por computador, que se podría relacionar algo con DALL-E también, optimización. Y dentro del Machine Learning entendámoslo como una familia de algoritmos que lo que hacen es, en base a un montón de datos del pasado, despejar una especie de función matemática que nos permite anticipar datos del futuro. Dentro de este Machine Learning tenemos a su vez muchísimas subfamilias, ¿no? Por ejemplo, tenemos el aprendizaje supervisado, que lo que hace es anticipar un valor que sabemos lo que queremos anticipar. Por ejemplo, queremos predecir si un cliente nuevo o un lead nuevo nos comprará o no nos comprará. Esa clase, sí o no, 1 o 0. Sabemos lo que queremos predecir. Eso entraría dentro del aprendizaje supervisado. Queremos saber cuál es el precio máximo que le puedo poner a un producto para tener el mayor retorno. Sabemos ese número, ese precio lo podemos saber con aprendizaje supervisado. Cuando hablamos de aprendizaje no supervisado, hablamos de que no tenemos muy claro qué queremos predecir, sino que más bien lo que queremos hacer es grupos de cosas, ¿no? Por ejemplo, queremos saber grupos de clientes dentro de nuestra cartera de clientes que se comportan de una manera similar. ¿Cuáles son esos patrones similares? No lo sabemos. Lo que le vamos a pedir al algoritmo es que precisamente identifique esos patrones similares para luego, por ejemplo, hacer campañas de marketing especializadas, comunicación, ofrecerles una serie de productos. Otra de las familias más conocidas dentro del aprendizaje no supervisado son los recomendadores, ¿no?
el de Amazon, el de Netflix, el de Spotify, que nos dice qué canción ver después o qué vídeo ver después en YouTube, ¿no? ¿Qué vídeos tienen patrones comunes que, como digo, no sabemos cuáles son, pero funcionan porque existen y tú vas viendo los vídeos uno tras de otro de YouTube? Eso entraría dentro del aprendizaje supervisado. Y luego tenemos, aquí hay dos, pero hay muchísimas más, ¿no? Está el aprendizaje semisupervisado, que es una mezcla entre estos dos. Tenemos Deep Learning, que ya hablamos de redes neuronales, donde entra, por ejemplo, ChatGPT, que es una combinación de red neuronal con procesamiento de lenguaje natural, que son básicamente nuevas tecnologías que permiten hacer supervisado o no supervisado de una forma mucho más compleja, ¿no? Y llegar a elementos, a predicciones muchísimo más acertadas, pero también a costa de una complejidad muchísimo más elevada. O el Reinforced Learning, que lo que hacen es entrenar a una máquina contra versiones anteriores de sí misma. Entendamos como máquina este algoritmo, ¿no? Si yo tengo un algoritmo hoy con una predicción del 80%, mañana 81 y lo entreno contra el del 80, pues pasa a 82. Luego lo entreno con 81 y pasa a 83, ¿no? Y así vamos entrenando ese algoritmo en ciclos iterativos contra sí mismo para hacerlo mejorar. Si hay alguna duda, por favor, levantad la mano, ¿eh? Sé que son conceptos complicaditos. Y ahora el gran concepto, ¿no? Este es mi Disculpa, Pablo, Sí. tenemos una preguntita de Nuria. Nos pregunta, ¿en el material que se está mostrando luego lo tenemos disponible? Nos lo preguntaba también Elizabeth, que así ya te lo dejamos respondido. Bueno, sí, si os interesa, claro. Perfecto. De todas formas, si no me equivoco, corrígeme si me equivoco, esto va a estar grabado, ¿no? Hola. Bueno, pues da igual, seguimos. El concepto que quizá está confundiendo más de qué estamos hablando, ¿no? Que es el tema del Big Data. ¿Vamos a utilizar Big Data? ¿No lo vamos a utilizar? ¿Es una tecnología que va a estar en nuestras empresas? Mi experiencia es no. De los que estamos en esta llamada, la gran mayoría jamás utilizarán Big Data. Porque el Big Data lo que hace es llevar la ciencia de datos, que sí podemos utilizar todos, ¿no? Que sí que es una herramienta que está preparada para que cualquier empresa de cualquier tamaño pueda sacarle valor, es llevar esa tecnología a una escala planetaria, a volúmenes de datos masivos, a variedades de datos masivas, a velocidades y datasets de un tamaño que se escapa a la realidad del 99% de las organizaciones. Cuando hablamos de Big Data, hablamos de que tiene que cumplir 4 principios clave, ¿vale? Uno de ellos es el volumen. El volumen hablamos de algo que está en los gigabytes, no es Big Data. Algo que tenemos el ERP, el CRM, tenemos la web y tenemos en total 6 gigas de información. ¿Qué 6 gigas? En tablas de Excel, imaginaos, ¿eh? Y los formatos en los que se almacena la información optimizan mucho mejor el tamaño. O sea, imaginaros que deberíamos tener tantos Excels que no tenía sentido, ¿no? Cuando hablamos de ERP, CRM y web, no hablamos del volumen suficiente. Tenemos que hablar a partir de los petabytes y si no exabytes. Por ejemplo, la base de datos de YouTube de vídeos son 2 exabytes, ¿no? O sea, 1.000.000 de gigas. Otro de los elementos que tienen que cumplir es el tema de la velocidad, ¿no? Cuando hablamos de exabytes, hay una gráfica que es muy útil, que aquí lo veremos enseguida, ¿no? Si tú tienes un almacenamiento en tu ordenador de 1 mega y quieres encontrar un archivo de 1 mega, tardarás un segundo. Cuando tienes un almacenamiento de 1 exabyte y quieres encontrar un archivo de 1 mega, tardarás alrededor de los 2000 años en encontrar ese archivo, ¿no? Entonces, para evitar esto y que esos 2000 años se conviertan en segundos o milésimas de segundo, que es el tiempo que tarda YouTube en recomendarte el siguiente vídeo, necesitamos que hayan herramientas que den esa velocidad, ¿no? Que cambien el paradigma y en lugar de buscar uno detrás de otro, lo hagan de otra manera completamente distinta. Ahí hablamos de Big Data. Variedad. CRM, ERP, web, hablamos de datos tabulares, hablamos de tablas, ¿no? Con información en tablas. Quizá hablamos de archivos JSON, ¿no? Que son como ramificaciones, pero al final son datos de tablas, ¿no? Tenemos un tipo de dato estructurado. Si ya empezamos a meterle vídeo, audio, sensórica, y etcétera, 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 ya empezamos a tener un montón de tipos de datos que además queremos analizar a la vez, ¿no? Porque queremos mezclar los vídeos con las reproducciones, que es un formato vídeo con un formato tabular. Y empezamos a mezclar un montón de tipos de contenido y queremos analizarlo conjunto, ya empezamos a tener variedades de datos que son una de las características del Big Data.
hasta hace unos pocos años decíamos que con estas 3 Vs ya era suficiente para hablar de Big Data. Como está tan en boga y cada vez se habla más gente de ese tema, ahora ya hablamos de 4, 5, 17 Vs. ¿Vale? He visto artículos de 17 Vs. Yo lo veo un poco ridículo. Entonces voy a centrarme en las 5, ¿no? Que yo considero que son las más relevantes. No yo, ¿no? Sino que están como más aceptadas en el mundo del Big Data. La veracidad. ¿Vale? Volumen, velocidad, variedad está muy bien, pero si estamos metiéndole a una máquina de Big Data los datos del RP, que sabemos todos cómo está el RP, ¿no? Que el NIF está mal, que la dirección está mal, que el teléfono está mal, que las ventas no cuadran, ¿no? Entonces tenemos que asegurarnos de que ese dato ya no solo que haya mucho, sino que esté bien, que refleje de verdad la realidad de la empresa o del dato que quieres meter. Si no hacemos esto, estamos metiendo muchísima información en una máquina esperando que vaya a hacer grandes predicciones con datos erróneos, ¿no? Entonces, por eso se ha puesto tan de relevancia la importancia que sea veraz el dato. Y por último, y quizá muy relevante, ¿no? Porque teníamos un poco la confusión de que cuantos más datos le metíamos al Big Data y podíamos analizar como cosas más complejas, era más Big Data, ¿no? Y ya cada vez más se está yendo hacia la tendencia de cuidado, no metas ahí nada que no tenga valor, ¿no? Es que yo quiero meter, o sea, el tiempo, pero es que si tu negocio no tiene ninguna relevancia al tiempo atmosférico, pues no lo metas, porque al final puedes acabar metiendo tantas cosas que siendo muy barato el almacenamiento, la velocidad y la variedad y analizar esos datos, llega un momento que tampoco tiene sentido meter ahí absolutamente todo. Entonces, centramos esa V en aportar datos de valor. Y aquí el concepto, ¿no? Fat Data, o sea, muchos datos, no es Big Data. Big Data es estas 5 cosas y hay más. Viscosidad, bueno, es que son tantas que ya me pierdo, ¿no? Por eso digo, cuando vemos este concepto, que la mayoría que estamos aquí nunca utilizaremos Big Data, porque no nos hará falta. Será suficiente con utilizar Data Science, ¿vale? Como digo, Big Data lo que hace es coger Data Science y llevarlo a escalas mucho más grandes. El Big Data lo que ha traído es un cambio muy relevante a nivel de cuáles son las mayores empresas del mundo, ¿no? En 2002, por ejemplo, teníamos a las grandes industriales, ¿no? Tipo General Electric, Exxon, Citi, Walmart, retails, ¿no? Y estaba ahí Microsoft, que vaya, ¿no? Que gran éxito estar tantos años en los primeros lugares, ¿no? Lo que vemos en 2022 es que las 5 mayores empresas del mundo, que son Apple, Microsoft, Saudi Aramco, que es la petrolera saudí, Alphabet y Amazon, siendo la sexta Tesla, todas ellas son compañías cuyo modelo de negocio se basa en Big Data, ¿no? Entonces, es evidente que ha cambiado un paradigma y que utilizar la información rápidamente, de una forma ágil y basar tu modelo de negocio en técnicas de Data Science parece que tiene un buen resultado, ¿no? Está Apple aquí, que Apple inventó el smartphone, ¿no? Digamos, el smartphone como conocemos hoy. Y la pregunta que me surge siempre que sale Apple aquí, ¿no? Es, en aquel momento el gran fabricante de móviles a nivel global era Nokia, ¿no? Nokia hacía estos móviles que eran ladrillos, ¿no? No sé, seguro que algunos de aquí habéis jugado a fútbol con ellos. Yo jugaba a fútbol con esos móviles, el 3300 y tal, ¿no? Que no se rompían. Y podíamos haber intuido en aquel momento, siendo Nokia, que se estaban utilizando mucho más los correos electrónicos, que cada vez era más importante navegación de la web. Los móviles aquellos algunos tenían cámara y se utilizaba cada vez más. Entonces, los datos estaban ahí, pero no fue Nokia la que fue en base a esos datos suficientemente inteligente como para sacar el smartphone, fue Apple, ¿no? Y Ford estaba ahí, tenía un market share tremendo, ¿no? Y tampoco fue capaz de inventar Tesla, ¿no? Entonces vemos que tampoco las grandes compañías se dejan guiar por el dato como deberían, porque si no podríamos hablar hoy de que el smartphone lo inventó Nokia y el coche autónomo lo inventó Ford, ¿no? Pero no es así. Entonces, vamos ahora ya a hablar de esa empresa Data Driven, ¿no? De qué tienen que pasar, qué se tiene que conjugar, qué astros tienen que aparecer juntos para que una empresa sea Data Driven. Básicamente son 4, ¿no? Hablamos de la educación del dato. La persona que mete el dato en el RP, ¿lo hace siendo consciente de qué valor tiene esto para ellos? ¿O lo hacen porque alguien por arriba le ha dicho que tiene que meterlo para tener una imagen de la empresa? Realmente podemos incluso llegar a decir que la persona que está metiendo el dato en el RP no tiene educación del dato. Lo mete a expensas de que se lo pidan, pero no entiende el valor
de lo que implica meter ese dato ahí, ¿no? Por tanto, ¿qué puede ocurrir? Que lo meta mal, que no lo cuide, que sea una tarea repetitiva y tediosa que al final deje pasar. ¿Cómo se corrige esto? Dándole valor a la persona que mete el dato, ¿no? Hay muchas formas, muchas estrategias, pero esa persona que mete el dato tiene que poder obtener algo de ponerlo ahí. Y algo son datos, que le ayudan a la toma de decisiones, a la agilidad, a hacer mejor su trabajo. Liderazgo es romper con el paradigma del hype que hablábamos antes, ¿no? Necesitamos líderes que sean valientes con el dato, que sean capaces de, en base a un análisis de datos, contradecirse a sí mismos. Si no apoyamos ese liderazgo valiente del dato, va a ser muy difícil que el dato prospere. Entonces, una cultura del dato donde tengamos líderes que no se dejen apoyar por el dato o no se dejen contradecir, entendemos lo fácil que va a ser que el dato no prospere, ¿no? Acceso democrático, y otra vez la democratización, que como decías, es ese concepto tan manido, ¿no? No se trata de que todo el mundo tenga acceso a todos los datos. No es producente, ¿no? Entraríamos un poco en esa parálisis por análisis. No se trata de tirar abajo todas las barreras y que cualquier persona pueda acceder a los márgenes de la compañía. No. Lo que significa es que hasta día de hoy teníamos lo que se llaman silos de información, que seguro que es algo que conocéis, ¿no? La gente de marketing tiene sus datos y son suyos y solo los explotan ellos. La gente de finanzas tiene los suyos, son suyos y solo los explotan ellos. Lo mismo ocurre con ventas y con producción y con recursos humanos. La pregunta que cabe preguntarse es, ¿de verdad ningún dato de finanzas puede ser útil para ventas? ¿Y de verdad ningún dato de ventas puede ser útil para producción o para marketing? Y cuando empiezas a hacer esas preguntas, empiezan a caer ciertas barreras, ¿no? Y empieza a fluir la información en un ciclo que alimenta los análisis, que alimenta la toma de decisiones y que al fin y al cabo mejora la agilidad de la empresa y la eficiencia, ¿no? Y todo esto no cabe de ninguna manera si no hay una cultura que apoye esta forma de trabajar. La cultura engloba todo esto, pero es que hay una frase que me encanta que dice que la cultura se merienda a la estrategia todas las mañanas, ¿no? Y esto es absolutamente cierto. No hay estrategia suficientemente potente para habilitar el dato si hay una cultura en contra de ello, ¿no? Entonces, se puede hacer de mil maneras, bottom-up, top-down, como la mejor forma encontrada hasta ahora, digamos que es que empiece por el liderazgo, ¿no? Empiece por el liderazgo y vaya hacia abajo, que son capaces de enarbolar esa propuesta de valor de una mejor forma. Y el recuadro en rojo no es que sea un error, es que las empresas data-driven prueban mucho. Facebook hacía 120.000 pruebas al año. ¿Qué es una prueba? Este botón de me gusta en la mano así, ¿va aquí o va aquí? O va aquí. ¿Dónde funciona mejor, no? Cada una de esas pruebas cuenta como uno. Han hecho 120.000. ¿Puede una pyme dedicar recursos para hacer 120.000 pruebas al año? En absoluto. En absoluto, ¿no? Pero sí que puede dedicar para hacer 30 o 40 pruebas al año. ¿Este precio funciona o funciona mejor este? ¿Esta campaña funciona o funciona mejor esta? No se trata de hacer campañas que lleguen a tus 600 clientes. Se trata de probar 10 clientes, luego otros 10. Y ver si este texto funciona mejor que este. ¿Y cómo se ve? Midiendo. Midiendo, utilizando la analítica de datos para medir si tiene mejor ratio de apertura o lo tiene peor, si cambiando el asunto mejora un poco más. Oye, ¿qué funciona? Pues ya paso de 10 a 40 y pruebo otros dos conceptos. Vale, pues y así vas probando y probando y probando, ¿no? Así llegas a la excelencia. Si no pruebas, no tienes una empresa data-driven, digamos, ¿no? Uno de los ejemplos más paradigmáticos de los últimos años es de Project Datasphere, ¿no? Aquí vemos 5 grandísimas pharma que lo que han hecho es lanzar una página web que básicamente recoge datos de pruebas de cáncer. Tú puedes, como persona a la que le ha hecho una prueba, subir esa información y aquí tenemos recogidas millones y millones y millones y millones de pruebas tanto negativas como positivas de pruebas de cáncer, ¿no? Estas farmacéuticas lo que hacen es, primero, compartir esa información con cualquier investigador del mundo para poder hacer investigación. Y aparte, pruebas. Imaginaros que todo esto lo han hecho gratis, la cantidad de información que tienen para poder empezar a sacar medicamentos, vacunas, etcétera, para prevenir el cáncer, ¿no? Entonces, estos son empresas data-driven, saben la importancia del dato, han montado una estrategia para recopilar información porque tienen claro que con esa información obtenida de forma gratuita, lo que van a tener es mucha más facilidad para llevar a cabo sus desarrollos, ¿no? Otro de los conceptos clave que tenemos que entender en esta transformación es la madurez analítica, ¿vale? Digamos, hacia dónde vamos a construir nuestra empresa data-driven, ¿no? Esto funciona en 2 ejes. Tenemos el eje de las X, tenemos esa visión estratégica, cómo de lejos ven mis datos, ven
mi casa, o ven la casa del vecino, o ven lo que está pasando en China, ¿no? Y en el eje de la SIS tenemos la aceleración debida al dato. ¿Cómo de lejos le puedo preguntar al dato? Le puedo preguntar lo que pasó ayer, lo que pasará mañana, o incluso le puedo llegar a preguntar qué tengo que hacer, ¿no? En esa visión estratégica tenemos 3 niveles, ¿no? Interno sería, digamos, los datos de la compañía, los transaccionales, el ERP, el CRM, mis clientes, mis proveedores. Si queremos saber un poco más y llevamos al mercado, hablamos de clientes en general, de proveedores, de competidores, de regulaciones, hablamos ya de una estrategia orientada a mercado, ¿no? Porque ya no solo tienes tu información, sino que tienes mucha más información de lo que está pasando en el campo en el que compites. Y si ya llevamos eso a un nivel extremo en el que tenemos granularidad, podemos ver esa información por mercado, en tiempo real, indicadores macro, el tiempo que hace en Kansas. Tenemos ya orientado a contexto, ¿no? Podemos hacer casos de uso con mucho más adaptados y mucho más específicos para cada uno de los sitios donde trabajamos. Y en la línea de la aceleración de vida al dato, también tenemos 3 niveles de maduración, ¿no? Esa descriptiva, que lo conocemos todos como Business Intelligence hoy, disculpad, que no sé si tenéis por allí, por el norte también, la gripe está terrible, pero yo llevo una semana dura. En el nivel descriptivo tenemos esa parte de Business Intelligence, ¿no? Que podemos preguntar al dato qué pasó, a quién le vendimos, cuánto vendimos, quién fue nuestro mejor cliente. También te permite tomar muchas decisiones, ¿no? Pero anticipando el ser humano qué va a pasar. Hay herramientas que te responden ese qué va a pasar, ¿no? Hablamos ya de herramientas predictivas, que te pueden responder en base a los 1000 clientes que he tenido hasta ahora, cuáles son los siguientes 100 que voy a tener. Y si esto lo llevamos ya a un siguiente nivel y lo que hacemos es sustentar procesos enteros sobre analítica de datos, tenemos ya analítica prescriptiva. Entraremos luego en un ejemplo, ¿vale? Como os decía al principio de la presentación, no hay ciencia de datos si no hay datos y una acción concreta, ¿no? Digamos, ese es el flujo de todos los proyectos de datos. Y dentro de esas 2 etapas, inicial y final, hay como varias más, ¿no? Pasando primero por el análisis de esos datos y luego por la toma de decisiones. Estos 3 niveles de descriptivo, predictivo y prescriptivo entra en juego qué implicación tiene el ser humano en esa parte de toma de decisiones, ¿no? Cuando tenemos un producto descriptivo, por ejemplo, un report en Power BI o Tableau, etcétera, toda la parte del análisis se ha preconfigurado para que la haga la máquina. Aquí tienes tus mejores clientes, la lista. Los mejores comerciales, la lista. Hablamos antes de mantenimiento predictivo, ¿no? Las máquinas que tienen más probabilidad bueno, las máquinas que han tenido más defectos hasta la fecha. Y en la parte de toma de decisiones es la persona que ve ese análisis la que decide, oye, esta máquina vamos a cambiarla, ¿no? Vamos a cambiar tantas piezas. O vamos a hacer una campaña de marketing enfocada a estas personas que han funcionado también el año pasado, ¿no? Entonces, tienen que tomar esas decisiones y llevar a cabo la acción. Si tenemos un algoritmo predictivo, lo que te dice es, la máquina con más probabilidad de fallar es esta. No hay acción todavía. Hay que tomar una decisión. Hay que decir, oye, vamos a cambiarla o no, vamos a esperar a que se rompa, ¿no? Pero esa parte la decide el ser humano. Un algoritmo prescriptivo lo que hace es cubrir ese proceso entero. La máquina va a romperse. Te pido las piezas. ¿Me explico? Este sería ya el proceso entero de mantenimiento preventivo y además te voy a programar el mantenimiento para de aquí a 1 semana y media, que tenemos una bajada de la producción, por ejemplo, ¿no? En el eje de la visión estratégica, pues como os decía, ¿no? Tenemos un eje muy introspectivo, ¿no? De qué está pasando en mi empresa. Podemos llegar a mercado o podemos incluso llegar a contexto, ¿no? A entender cuáles son los indicadores macro de un mercado, del mercado de Taiwán, cuáles son las leyes locales y cómo afectan a mi negocio, cómo el tiempo, porque es que vendo café y el café solo se toma cuando hace frío, ¿no? Cómo me afecta a mi negocio. Y finalmente llegamos al producto de datos, ¿no? El producto de datos entendido como ese encapsulamiento de unos datos, un objetivo y un análisis y una toma de decisiones, ¿no? Los que utilizáis Google Analytics os sonará mucho este dataset, es un dataset muy habitual, ¿no? Básicamente tenemos sesiones de personas que entran en una web, número 1, 2, 3, 4, que tiene el cliente, que con un identificador, el identificador A, B, C, D, más o menos un rango de edad, que cada vez serán menos, porque cada vez más gente rechaza las cookies, ¿no? Una ubicación, un dispositivo del que entran y si han comprado tu único producto, porque solo vendes uno, ¿vale? Este dataset está pensado para solo vender un producto. Cuando tenemos un producto descriptivo, lo que tenemos es un análisis que dice que solo el 33% de las personas entre 18 y 25 años compran tu producto.
que el 100% de las compras vienen de Barcelona y que no parece que haya una predominancia entre Android y iOS para comprar tu producto. Entonces, ahí, eso te lo ha hecho la máquina. Ahora nos toca a nosotros tomar decisiones. ¿Tendríamos que centrarnos en ese segmento de edad? Podríamos decidir que sí y tomar alguna acción concreta. O no. Parece que menos compran de esa edad y podríamos quizás centrarnos en gente más mayor, ¿no? ¿Nos tendríamos que centrar en Barcelona? Hombre, en Madrid pinta mal, que no nos ha comprado nunca, ¿no? El 100% vienen de Barcelona. ¿Y deberíamos centrarnos en Android o iOS? Esas decisiones llevan a una acción. Oye, vamos a hacer una campaña de marketing para 25-35 en Barcelona. Os voy a enseñar ahora un caso real de un ejemplo predictivo, perdón, de un ejemplo descriptivo. Esto es una empresa de 60 trabajadores que lo que vende son materiales de la construcción, ¿vale? Veréis que hay algún menos 100 y tal. No he podido corregirlo a tiempo para la sesión, me disculpo. Esto es un Business Intelligence. Un Business Intelligence pensado como tal tiene la función de dar acceso rápido a la información cuando la necesites y como la necesites, ¿vale? Cuando hablamos de ciencia de datos, tenemos que pensar qué queremos conseguir del acceso a la información. En este caso se hizo un proyecto para mejorar los márgenes. Entonces, cuando tú ves esta pestaña, ves facturación, ventas, margen en euros y margen en porcentaje. Hombre, mucho no te puede ayudar, más allá de ver dónde estás hoy, ¿no? ¿Qué pasó? Pero si le das una vuelta de tuerca y empiezas a hacer análisis, ya puedes decir, oye, ¿quién vende mejor azulejos, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el análisis de márgenes por tipo por empleado, por familia de producto, por actividad del cliente, por proveedor. Entonces, si estamos azulejos y esta persona, lo que vemos es que le vende mucho mejor a empresas que a constructores, ¿no? Esto nos permite un montón de estrategias. Oye, ¿quién le vende mejor a empresas y constructores? Esta persona. Bueno, pues esta persona a partir de ahora va a ser la responsable de formar a los demás. O va a ser la responsable de ayudarnos a poner el precio mínimo para ese tipo de cliente. Empiezas a pensar ya estrategias y dices, vale, estamos a nivel como muy macro, ¿no? Estamos viendo toda la empresa. Esta gente puede decidir, la dirección general puede llevar a cabo esta estrategia tan transformadora, puede intentarlo, pero si no tiene en cuenta que hay muchos niveles hasta la persona que da el precio al cliente, hay una probabilidad alta de que falle, ¿no? Entonces, este proyecto se pensó en 3 niveles. Dirección general, dirección de centro, que son los que están en contacto con los comerciales, y comerciales. Cada uno tenía el acceso a la información suficiente para permitirle tomar decisiones más ágiles y finalmente llevar a cabo la acción concreta que era reducir los descuentos máximos que se puede dar de un producto y con eso incrementar el margen. Siempre intentando que estuvieran dentro de los rangos en los que efectivamente se vende ese producto, ¿no? Un producto predictivo, recordamos otra vez el dataset que teníamos antes, ¿no? Ya no solo me dice qué rango de edad me compran, de dónde vienen las ventas y si es Android o iOS, sino que te dice que en base a la información que tiene del pasado, un nuevo cliente 5 tiene un potencial de compra del 64%. Que el cliente 6 tiene un potencial de compra del 12%. Y que el 7 tiene un potencial de compra del 45%. Ahora toca tomar decisiones, ¿no? Pero tenemos mucha parte del trabajo hecha. ¿Qué hacemos con el 5? Que parece que va a comprar. Pues podemos decidir no hacer nada con él. Va a comprar. Entonces, estamos ahorrando costes a la hora de evitarnos una campaña o una acción puntual frente a ese cliente. El 6, pues podríamos descartarlo. Oye, no me interesa tocar el 6, va a ser una inversión de tiempo, de recursos, de horas, para un cliente que tiene toda la pinta de que no va a comprar. Pero el 7, que está ahí, bueno, a lo mejor el 7 vale la pena que le hagamos una campaña de marketing o que le hagamos una acción concreta, ¿no? Para intentar que ese 45% pase a un 60% y ya nos compre. Entonces, de 3 clientes nuevos que iban a entrar, hemos dejado de hacer ninguna acción en 2, sin cambiar el resultado, porque el 5 sigue comprando y el 6 sigue sin comprar, y el 7 es donde hemos decidido tomar esa acción, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo, en este caso predictivo, ¿no? Esto es una bodega de vinos. Una bodega de vinos que tienen cierta problemática a la hora de anticipar qué tienen que producir, porque dependen mucho de qué les va a pedir el cliente, ¿no? Entonces, lo que se hizo en su momento fue, en base a los datos del pasado, hacer una estimación de cuánto se va a comprar en los siguientes 6 meses. Perdón, 3 meses, ¿no? Entonces, comparando esa cantidad que se pretende, que se estima que se va a comprar en los siguientes 3 meses y la cantidad que tenemos en stock, se prioriza un producto frente a otro, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos que hay claramente demasiado espumoso en el stock. Pues no se produce. Pero en cambio, blancos, igual vale la pena que pongamos a producir blancos porque hay una diferencia de casi de más de 15.000
del estimado que se va a comprar frente al que tenemos, ¿no? Os podéis imaginar lo mucho que hace falta confiar en el dato para llegar a utilizar este tipo de información. No se trata de ponerlo en marcha y ya está, cambiamos nuestro modelo productivo, a partir de ahora esto es la Biblia. No, se trata de ir probando poco a poco, hacer una comprobación de un mes, ver cómo se desvía el forecast con lo que ha pasado de verdad y poco a poco ir implementándolo hasta que finalmente, si ha funcionado bien y si no, se mejora, refleja lo más fielmente posible la producción que va a haber, ¿no? Me preguntaba en otras sesiones si hay modelos predictivos que anticipan el COVID, ¿no? Y que va a caer la demanda de vino o no, o subió mucho, ¿no? Es muy difícil. Los modelos predictivos lo que hacen es anticipar en base a cierta recurrencia u orden en el pasado, ¿no? No anticipan cosas que no han ocurrido nunca. Entonces, lo más normal es que el COVID no lo anticiparan. Aún así, si no hay COVID, podemos llegar a tener predicciones muy finas y tener stocks pues, mucho más ligeros y con una rotación mucho más elevada, ¿no? Otro ejemplo predictivo ocurre cuando queremos dar una recomendación de un producto, ¿no? Esta tienda lo que hace es vender productos deportivos. Vale, venden pantalones, camisetas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que se pensó es, además tienen un proceso de venta muy manual, por teléfono, ¿no? Les llama un cliente y dice, oye, quiero comprar un pantalón, porque lo compran para equipos, quiero comprar 12 pantalones. O quiero comprar 12 camisetas de estas para hacer maratones, ¿no? Entonces, lo que se pensó para ellos es, si alguien quiere comprar esas camisetas para hacer maratones, ¿qué otros productos se compran a la vez que esto, ¿no? Entonces, lo que conseguimos es incrementar el ticket medio. A partir de ahora, en lugar de comprarme 12 pantalones, me compran 12 pantalones y algo más. Y si la sugerencia es adecuada, aumentamos la satisfacción del cliente. Entonces, por ejemplo, si vamos a este producto, los pantalones además se venden mucho con un pack. Un pack que tiene una taza y la cinta y la botellita para beber, ¿no? Es un producto que se ha comprado muchas veces junto. Entonces, si consigues hacer esta recomendación en un momento en el que se está buscando el pantalón o el polo y aparte es un cliente que, ¿por qué no?, también está buscando estas cosas, si no tienes esta información no le puedes hacer la recomendación, pero si la tienes y la haces en el momento oportuno, ganas por dos, ¿no? O sea, vendes el pantalón, vendes el pack y además el cliente se va contento. Y esto es un modelo predictivo. Y vamos a pasar ya al último, que es quizá el más complejo de explicar, ¿no? El prescriptivo. Tenemos el análisis de datos hecho por el proceso que hemos definido, ¿no? Tenemos las predicciones hechas y aparte le vamos a poner otra capa que en base a esas predicciones va a actuar. En base a esas predicciones que teníamos antes, le va a sugerir al cliente número 5 un producto adicional para aumentar el ticket medio. Al 6, como probablemente no compre, le ofrecemos un descuento del 25%, si nos encaja en márgenes. Y al 7, si no acaba de comprar, le mandaremos un correo para que vuelva a la página web. Esas decisiones las toma la máquina sola. No tienes que estar tomando tu decisión por cada cliente que entra a tu web, ¿no? Si entran 10, lo puedes controlar. Si entran miles, esa estrategia de personalización cada vez se complica más, ¿no? Y ahí es donde tiene sentido esa capa prescriptiva, ¿no? Y aquí os enseñaré, porque no se puede enseñar un proyecto prescriptivo si no tiene que explicar, ¿no? Aquí tenemos un proceso de una empresa que lo que hace es vender piezas de segunda mano de coches, ¿de acuerdo? Y lo que han hecho es un montón de productos predictivos conectados entre sí, que lo que hacen es sustentar prácticamente el 80% de su empresa, ¿no? A la izquierda tenemos solicitud del cliente. O sea, un cliente entra buscando una bujía, un radiador para su coche, ¿no? Eso activa el primer caso de uso, que va hacia abajo, ¿no? ¿Cuánto está dispuesto a pagar esta persona por esa bujía o ese radiador para su coche? Y lo que activa es este 1 que vemos aquí en gris, que define el precio máximo al que yo, como distribuidor, puedo comprar el material. Si lo compro a 30 y el cliente está dispuesto a pagar 20, pues no lo voy a vender, ¿no? Y en ese precio máximo de compra, ellos tienen un montón de fuentes, ¿no? Lo pueden fabricar, lo pueden solicitar a otros proveedores, pueden buscar vehículos, comprar vehículos online para vender esa pieza. Pueden buscar otras piezas de segunda mano en otras páginas web que encajen ese precio, ¿no? Ahí hay un montón de fuentes, un montón de información que os podéis imaginar lo complejo que es de gestionar todo a la vez, ¿no? Y ahí también se definen casos de uso. Quiero tener un scrapping, que un scrapping básicamente es un robot que extrae información de páginas web y te la refleja en una tabla, ¿no?
como por ejemplo lo que vemos en Skyscanner para buscar un vuelo. Lo que hace es irse a páginas de vuelos e ir sacando esa información, ¿no? Si lo hacemos para piezas de segunda mano, pues tenemos un Skyscanner de piezas de segunda mano, ¿no? Y puedes ir a elegir, oye, si quiero una bujía para este coche por un precio inferior a este, ¿no? Si queremos, por ejemplo, comprar un vehículo de segunda mano, pues podríamos irnos a una situación parecida, ¿no? Me han pedido una bujía para un Volkswagen Passat del 2000. Tengo que comprar otro Volkswagen Passat del 2000 que tenga esa bujía y que funcione, porque aparte de eso tengo muchísimas más piezas que podré vender, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos 3 casos de uso, ¿eh? El precio máximo de venta, barra de compra, scrapping de fuentes y scrapping de compra de vehículos. Pero es que además, cuando hay una solicitud de cliente, cuando hay muchas solicitudes de cliente, se anticipa cuánto se va a solicitar de una pieza concreta. Entonces tenemos este cuarto caso de uso, que es la previsión de la demanda, ¿no? En base a esa previsión de la demanda, se pueden ejecutar automáticamente órdenes de compra, ¿vale? A proveedor. Digamos, volvemos aquí al principio, ¿no? El cliente se le hace una oferta y esa oferta se acepta. Bueno, pues aquí tenemos otro caso de uso que es la optimización de las rutas de cuando salen los camiones a repartir esas piezas, ¿no? Para que cubran el menor espacio posible, ahorren en gasolina, ahorren en costes y también en impacto ambiental, ¿no? Si la rechaza, le puedes ofrecer, en otro caso de uso, que sería el sexto, ¿no? Si la rechaza, le puedes ofrecer otro producto similar de especificaciones peores, pero a un precio más barato, por ejemplo, ¿no? O sea, estamos viendo que hay 6 casos de uso que cubren muchas de las posibilidades que pasan en esta empresa y tienen todo encima sustentado de un producto prescriptivo. Como veis, es muchísimo más complejo cuanto más avanzas, ¿no? Pero imaginaros la de gente sustituida, entre comillas, ¿no? Por este motor de empresa, ¿no? Y la cantidad de la velocidad y la agilidad a la que se toman decisiones y a la que pasan cosas cuando todo está sustentado sobre datos. Y ahora iríamos un poco a la gran pregunta, ¿no? Ya nos quedan un par de minutos. ¿Qué es por dónde empiezo? Nosotros sugerimos empezar por coger los casos de uso que tienes en mente y hacerle 2 preguntas. ¿Cómo de difícil va a ser llevarlo a cabo? ¿Y cuánto creo que me va a traer de retorno? Esos casos de uso que vas sacando lo vas poniendo en este tablero, ¿no? Empezaríamos por el bloque número 1. Evidentemente, lo que más retorno tenga frente a una complejidad mucho menor. Luego podemos pasar a los que tengan un retorno menor, pero sigan siendo sencillos. Ya estamos acostumbrados a utilizar datos. Hemos hecho varios casos de uso. Bueno, pues nos vamos al bloque número 3. Alta complejidad, pero con un alto retorno. Y luego finalmente tenemos el bloque número 4, ¿no? Que es el que dices, oye, igual ni lo toques, ¿no? No hace falta que entres en detalle en el número 4 porque tiene alta complejidad y bajo retorno. ¿Qué son casos de uso? Eso lo tiene que definir cada empresa. Aquí he listado unos cuantos, ¿no? Por ejemplo, un clasificador de leads, que lo que hace es anticiparte quién es el siguiente, o sea, qué probabilidad hay de que un lead nuevo convierta. O previsión de impago, para no dar el crédito a clientes o para darle más crédito si tienen una previsión muy baja, ¿no? Recomendadores, forecast de venta, asignación de precios. Hay un montón de casos de uso. Aquí hay 6, pero realmente hay centenares, si no miles, ¿no? De casos de uso que podíamos evaluar. Otra pequeña recomendación, que es algo que muchas veces se pasa, pasamos del caso de uso, por ejemplo, clasificación de leads, a hacer directamente el algoritmo de Machine Learning o el análisis en Power BI, ¿no? Hay un paso intermedio que es muy recomendable y que a la larga te ahorra costes. Y es que cada vez que hagas un trabajo de datos, ese trabajo consolídalo en un data warehouse, en un data lake, en un repositorio, ¿no? Para que siguientes casos de uso que utilicen esa información tengan ya el dato limpio, ordenado y accesible. Porque si no, como os decía al principio, el 80 o 90% del tiempo se va a ir en limpiar estos datos. Entonces, el primer proyecto será más caro, pero el segundo, tercero y cuarto con esos datos será muchísimo más barato. Entonces, por eso es siempre recomendable tener ese bloque intermedio en el que vayas construyendo cada vez más un repositorio de datos limpios, ordenados y únicos, ¿no? Y por último, probar. No queda otra. Probar. Haced casos de uso pequeñitos, cosas que no os lleven mucho tiempo y mucho esfuerzo, probadlo, que funciona, lo escaláis, que no funciona, pasad a otra cosa. Gartner dice que el 80% de los proyectos fallarán. Y es un número terrible, ¿no? Es mucho. Bueno, pues intentad que fallen al principio cuando sean baratos y sobre todo para evitar que fallen, tened muy claro qué queréis conseguir. Si no tenéis muy claro cuál es ese objetivo final que queréis conseguir, lo más probable es que falle el caso de uso, ¿no?
Y espero que os haya gustado. No sé si tenéis alguna duda que queréis plantearme. Dejo de compartir. Y si ya, totalmente abierto a que me preguntéis lo que necesitéis. Y eso es, si alguien quiere abrir el micrófono, pues le damos paso y que nos plantee las dudas que tenga. Mira, Pablo te dice que eres un grandísimo ponente y que has dejado todo. Gracias, Pablo. Vale, no sé si un poco más. Mientras se anima la gente, lo intentamos. Nada, pues en primer lugar, agradecerte, Pablo, muchísimo A el tiempo que vosotros. nos has dedicado. A todas las personas que habéis participado también, agradeceros. Y lo dicho, la jornada se ha grabado, la publicaremos en nuestro canal de YouTube. Y te voy a lanzar un guante, Pablo. Hemos Vale. hablado de ChatGPT. No sé, ya hablaremos, ¿no? Si te animas a contarnos un poquito sobre el tema. Me parece fascinante. Y, no sé si conocéis a la figura del CEO, que es un tío muy, muy especial. Si queréis ver alguna entrevista suya, habla de una forma Echaremos realmente diferente a como hablan todas las techs, ¿no? Él habla de ChatGPT Sí. con una precaución, ¿no? De su propio producto, ¿eh? Sí, Él sí, dice que es imperfecto. eh, claro. Evidentemente lo es, tiene muchísimos errores, ¿no? Difíciles de identificar, ¿no? Tienen una implicación en un montón de sectores de difícil predicción de de cuánto va a impactar, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos se habla ya de prohibir ChatGPT en las escuelas. Sí, sí. Y esto va a seguir ocurriendo, pero lo que dice el CEO es con mucha coherencia, ¿no? ChatGPT es un producto imperfecto, incompleto, que hemos decidido sacar para que todo este debate ocurra ahora, ¿no? Antes de que puedan haber máquinas muchísimo más potentes que ChatGPT. Este debate tiene que ocurrir porque este producto lo sacamos nosotros o lo saca otro, pero va a salir. Y todos estos debates hay que tenerlos ya. ChatGPT es un motor que está alimentando a día de hoy un montón de otras herramientas. Hay mucha gente que ya está trabajando software personalizado sobre el motor de ChatGPT para, por ejemplo, publicar post en LinkedIn, para, por ejemplo, crear artículos en periódicos o revistas, ¿no? Sí, sí, Y tenemos muchas dudas de si puede ser un problema o no, ¿no? claro. Yo dudo que lo sea, ¿no? Yo dudo que lo sea. Yo creo que la clave ya no estará en quién escribe mejor, porque ChatGPT escribirá muy bien, o los sucesivos ChatGPTs. La duda estará en quién es el mejor utilizando ChatGPT para que el contenido siga siendo interesante. Sí, sí. O sea, en lugar, los periodistas o la gente que cree contenido tendrá que dedicar menos tiempo a la creación en sí, que es el trabajo más aburrido quizá, ¿no? Para la gente que creamos contenido. Y mucho más tiempo pensando qué contenido crear. Ujú. Y cuanto más tiempo le dediquemos a eso, cada vez saldrá mejor contenido. Claro, con Porque lo cual, tendremos más pues, tiempo para pensar cuál es qué es lo que más va a interesar a la gente. Luego lo escribe a ChatGPT, pero pensad que la idea sigue saliendo de una persona. claro, al final se convierte en una herramienta, ¿no? Para nosotros poder Claro que lo es. dedicarnos a lo que es lo más interesante y el, bueno, el trabajo de campo que nos lo haga ChatGPT. Sí, Claro que lo es. Pensad en Excel. O sea, cuando sale Excel, dices, ostras, ¿se ha cargado a los financieros? No. sí, sí. Les da mucho más tiempo para hacer otras cosas de mucho más valor que Efectivamente. sumar, ¿no? O Sí, sí, multiplicar. claro. Pues ChatGPT yo lo veo como Dalí, ¿eh? Dalí, no sé si lo conocéis, que es menos conocido, pero también es de los mismos, ¿eh? De OpenAI. Dalí lo que hace es, en base a un input de texto, te hace una imagen. Imágenes tremendas. Tremendas. Oye, quiero un astronauta montado en un caballo en la luna y que el fondo sea el mar. Y ahí lo tienes, ¿no? O Sí, sí. sea, el trabajo que está. Mucha gente puede estar asustada, ¿no? ¿Me va a quitar mi trabajo de desarrollo, de diseñador gráfico? O te va a dar tiempo para hacer otras cosas mucho mejor, ¿no? Para Claro. crear, para pensar, poder pensar mucho más tiempo qué contenido crear y no crearlo. Sí, sí. Levanta muchísimas ampollas, pero como toda disrupción tecnológica. Efectivamente, y como cualquier cambio, pues al final somos todos un poco reacios, estamos en nuestra zona de confort y tenemos controlado nuestra situación y cuando viene algún cambio un poco así grande o muy disruptivo, pues nos encontramos con estas. Pero, por ejemplo, habrá gente que pensará lo contrario, ¿no? Gente que dice, ostras, yo tengo muchas ideas para compartir en LinkedIn, pero es que escribo fatal. Sí, Es o que no me sé lleva escribir demasiado el tiempo, contenido interesante, ¿no? o me lleva demasiado tiempo pues efectivamente lo que me gustaría invertirlo más en otras cosas, ¿no? Y tengo esta herramienta que me permite hacer ese Llevar mis trabajo. ideas a la realidad de una forma muchísimo más sencilla. Y a lo mejor resulta que el contenido, el tipo de ideas que tengo, interesan muchísimo a la gente, ¿no? Y empiezo a tener un montón de seguidores y me funciona muy bien. Sí, O sí, no. O resulta que ahora, como ChatGPT está ahí, pues todo el mundo hace el contenido. ¿Qué puede pasar?
Pues que si no tienes buenas ideas y haces contenido malo, ChatGPT no te ayuda a nada. ChatGPT lo último que hace es meterte ruido y tiempo. Sí, sí, muy interesante. Pues ya hablaremos para ver si desarrollamos también algo relacionado con eso. Genial. Pues nada, muchísimas gracias, Pablo, como te decía, por el tiempo que nos has dedicado y muchísimas gracias a todas las personas que habéis participado. Seguid un poquito conectados a nuestro canal, a nuestras redes y a nuestra página web porque seguiremos publicando jornadas.